suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Quedó aliviada de no tener que lidiar con los príncipes. El milagro que usó la humanidad para conquistar el cielo aterrizó suavemente. Los primeros en bajar las escaleras fueron los guapos jóvenes guardias que vestían uniformes ceremoniales rojos con pantalones blancos. Decorados con medallas, formaron dos filas con rifles en mano. Estaban esperando las apariciones del rey Jorge III, su reina y el príncipe y la princesa. Audrey no era nueva en conocer a personas importantes, por lo que no mostró ningún interés en absoluto. En cambio, tenía su atención en las dos caballerías con armadura negra que parecían estatuas que flanqueaban al rey. En esta era de hierro, vapor y cañones, era sorprendente que todavía hubiera alguien que pudiera soportar llevar una armadura completa. El brillo metálico frío y el casco negro opaco transmitían solemnidad y autoridad. ¿Podrían ser los paladines disciplinarios de orden superior? Audrey recordó fragmentos de una conversación casual entre adultos. Tenía curiosidad, pero no se atrevió a acercarse. La ceremonia comenzó con la llegada de la familia del rey. El primer ministro titular, señor Agesid Negan, subió al frente. Fue miembro del Partido Conservador y el segundo no aristócrata en convertirse en primer ministro hasta el día de hoy. Se le dio el título de señor por sus grandes contribuciones. Por supuesto, Audrey sabía más. El principal partidario del Partido Conservador era el actual duque Negan, Payas Negan, que era hermano de Agesid. Agesid era un hombre de más de 50 años, esbelto y casi calvo, de mirada penetrante. Inspeccionó el área antes de hablar. Señoras y señores, creo que han sido testigos de este acorazado buque de guerra que hace historia. Tiene unas dimensiones de 101 por 21 metros. Tiene un diseño asombroso de babor y estribor. El cinturón de armadura tiene un grosor de 457 milímetros. El desplazamiento es de 10.060 toneladas. Hay 4 cañones principales de 305 milímetros, 6 cañones de fuego rápido, 12 cañones de 6 libras, 18 ametralladoras de 6 cañones y 4 lanzadores de torpedos. Puede alcanzar una velocidad de 16 nudos. Será el verdadero hegemón, conquistará los mares. La multitud se despertó. Las meras descripciones fueron suficientes para inculcarles imágenes aterradoras, y mucho menos el hecho de que lo real estaba justo frente a ellos. Agesid sonrió y habló unas pocas líneas más antes de saludar al rey y le pidió, Su Majestad, por favor, dele un nombre. Dado que zarpará del puerto de Pritz, debería llamarse el Pritz, respondió George III. Su expresión mostró su alegría. El Pritz. Las palabras se extendieron desde el ministro de Marina y el almirante de la Marina Real a todos los soldados y oficiales en cubierta. Todos exclamaron al unísono, el Pritz. Jorge III ordenó al Pritz zarpar para un juicio en medio de los saludos de armas y la atmósfera de celebración. Un humo espeso salió de las chimeneas. El sonido de la maquinaria se podía escuchar débilmente bajo el sonido de la bocina del barco. El monstruo partió del puerto. Todos se sorprendieron cuando los 2 cañones principales en la proa del barco dispararon contra una isla deshabitada en su camino. ¡Boom! 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 El suelo tembló cuando el polvo se disparó hacia el cielo. Las ondas de choque se extendieron produciendo olas en el mar. Satisfecho, Agesid se giró hacia la multitud y anunció, a partir de este día, el fin del mundo caerá sobre los 7 piratas que se hacen llamar almirantes y los 4 que se hacen llamar reyes. Solo pueden temblar de miedo. Es el final de su era. Solo el buque de guerra acorazado vagará por los mares, sin importar si los piratas tienen los poderes de los villanes, barcos fantasmas o barcos malditos. El secretario en jefe de Agesid preguntó deliberadamente, ¿no pueden construir sus propios buques de guerra acorazados? Algunos de los nobles y miembros del parlamento asintieron, sintiendo que esa posibilidad no podía eliminarse. Agesid inmediatamente sonrió y negó con la cabeza lentamente mientras respondía, imposible, nunca será posible. La construcción de nuestro buque de guerra acorazado requirió 3 grandes amalgamadores de carbón y acero, una escala de más de 20 fábricas de acero,
60 científicos e ingenieros superiores de la Academia Backlund y la Academia Náutica Pritz, 2 astilleros reales, casi 100 fábricas de repuestos, un almirantazgo, un comité de construcción naval, un gabinete, un rey decidido con excelente previsión y un gran país con una producción anual de acero de 12 millones de toneladas. Los piratas nunca lo lograrán. Habiendo dicho eso, hizo una pausa y levantó los brazos antes de gritar con agitación: señoras y señores, la era de los cañones y los buques de guerra ha llegado. Capítulo 9. El cuaderno. Después de media hora de descanso, Zhou Mingrui, que ahora se veía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había 4 puntos negros en el dorso de su mano, que formaban un pequeño cuadrado. Estos 4 puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein supo que todavía estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. 4 manchas formando un cuadrado, ¿está en correspondencia con los 4 alimentos básicos en las 4 esquinas de la habitación? ¿Significa esto que en el futuro, no necesito preparar la comida y puedo hacer el ritual y los cánticos de inmediato? Klein hizo una suposición. Esto puede parecer bueno, pero la aparición de las manchas fue ominosa y las cosas que uno no entendía siempre daban miedo. El hecho de que esas inexplicables adivinaciones chinas de la Tierra pudieran producir efectos aquí, la extraña transmigración en su sueño, los misteriosos murmullos que casi lo vuelven loco durante el ritual, y el misterioso y alucinante mundo gris cuyo significado no tenía ni idea, hizo temblar a Klein en el clima caluroso de junio. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Recordó este dicho mientras experimentaba agudamente el miedo a lo desconocido. Había en él una necesidad irresistible y sin precedentes de hacer contacto con el dominio misterioso, aprender más y explorar lo desconocido. También había dentro de él una mentalidad de escape contradictoria que lo obligaba a fingir que no había pasado nada. La intensa luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Era como si hubiera granos de oro esparcidos sobre el escritorio. Klein miró fijamente el escritorio, sintiendo como si hubiera entrado en contacto con calidez y esperanza. Se relajó un poco y una fuerte sensación de fatiga se apoderó de él. Sus párpados eran tan pesados como el plomo mientras seguían cerrándose. Debe haber sido el efecto combinado de la noche sin dormir y el encuentro agotador. Klein negó con la cabeza y se incorporó con la ayuda del escritorio. Se tambaleó hacia la cama de 2 pisos, ignorando por completo el pan de centeno colocado en las 4 esquinas de la habitación. Se durmió inmediatamente después de acostarse. Groan. Groan. Klein se despertó con una punzada de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía tengo un ligero dolor de cabeza. Se frotó las sienes y se sentó. Tenía tanta hambre que podía comerse un caballo. Regresó al escritorio mientras se enderezaba la camisa. Cogió el reloj de bolsillo plateado con hojas de parra. ¡Pa! La tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe y el segundero hizo tic-tac. 12:30. Dormí 3 horas. Klein se guardó el reloj de bolsillo en el bolsillo de la camisa de lino mientras tragaba. En el continente norte, había 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Klein desconocía si cada segundo pasaba al mismo ritmo aquí en comparación con la Tierra. En este momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o el mundo grisáceo. Su mente estaba ocupada por una cosa: comida. Dejaría el pensamiento para después de la comida. Solo entonces podría trabajar. Klein recogió las hogazas de pan de centeno de las 4 esquinas y limpió las diminutas motas de polvo que había sobre ellas sin dudarlo. Planeaba hacer de uno de ellos su almuerzo. Decidió comerse las ofrendas porque solo tenía 5 centavos y había una tradición de comer las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no hubo ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser frugal. Por supuesto, la memoria y los hábitos que dejó el Klein original también jugaron un papel. Fue un gran desperdicio usar el costoso gas solo para iluminar la habitación. Entonces, Klein sacó un horno y hirvió agua con él después de agregar un poco de carbón. Caminó alrededor mientras esperaba. Cualquiera se ahogaría comiendo esas hogazas de pan de centeno sin agua. ¡Ay! La vida con carne solo para cenar va a ser espantosa. No, espera, esto ya es una excepción.
Melissa solo permitiría que nuestras comidas tuvieran carne 2 veces por semana si no fuera por mi próxima entrevista, pensó Klein, mientras miraba a su alrededor, hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Sus ojos parecieron volverse avariciosos cuando puso sus ojos en la libra de cordero en el armario. No, tengo que esperar a que Melissa vuelva para comerlo juntos, pensó Klein mientras negaba con la cabeza y rechazaba la idea de cocinar la mitad ahora mismo. Aunque a menudo comía al aire libre, todavía había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas debido a que vivía solo en una gran ciudad. Sus platos no eran deliciosos, pero al menos eran comestibles. Klein giró su cuerpo para que el cordero no lo sedujera. Entonces, de repente se dio cuenta de que también había comprado guisantes y patatas por la mañana. Papas. Klein inmediatamente tuvo una idea. Rápidamente se giró hacia el armario y sacó 2 patatas de una pequeña pila de ellas. Primero limpió las papas en el baño público y luego las colocó en una olla para hervirlas junto con el agua. Después de un rato, roció en el agua un poco de sal gruesa amarilla del recipiente de especias que encontró dentro del armario. Esperó pacientemente unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas tazas y un tazón. Sacó las patatas con un tenedor y las colocó sobre el escritorio al final. ¡Fiuf! Sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. La fragancia de la patata hervida se difundió por el aire. Olía muy apetitoso. Salivaba locamente, el calor ya no podía disuadirlo. Klein le dio un mordisco a pesar de que la papa solo estaba medio pelada. ¡Qué fragante! Tenía una textura polvorienta y sabía dulce al masticar. Al instante se llenó de emociones y devoró las 2 patatas. Incluso se comió un poco de piel. Luego, levantó el cuenco y disfrutó de la sopa. La pizca de sal en el agua resultó calmar la sed. Realmente disfrutaba comiendo papas de esta manera cuando era joven, un Klein lleno, exclamó en su cabeza. Mientras tanto, arrancó un pequeño trozo de pan y lo sumergió en la sopa para comérselo ablandado. Quizás el ritual fue demasiado agotador. Klein comió 2 hogazas de pan que equivalían a una libra entera. Klein sintió que finalmente había rejuvenecido. Disfrutó de la alegría de la vida después de beber la sopa antes de poner todo en orden. Luego, contempló felizmente la brillante luz del sol. Se sentó en el escritorio y comenzó a planificar. No puedo escapar. Debo pensar en una manera de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un villano como lo mencionaron Justicia y el hombre ahorcado. Necesito superar el miedo a lo desconocido. La única forma ahora es esperar a la próxima reunión. Necesito intentar escuchar la fórmula de la poción, espectador, u otras cosas relacionadas con el misticismo. Quedan 4 días más antes del lunes. Antes de eso, primero necesito resolver el problema con Klein. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Incapaz de volver a transmigrar y después lavarse las manos, Klein tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa. Quería encontrar pistas que pudieran ayudarlo a recuperar los fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía la costumbre de tomar notas. También le gustaba escribir diarios. Klein era plenamente consciente de que el armario que sostenía el escritorio de la derecha almacenaba una pila completa de cuadernos completos. El libro que tenía había empezado el 10 de mayo. Los asuntos relacionados con su escuela y su mentor, así como el contenido relacionado con el conocimiento, estaban al principio. 12 de mayo. El señor Asik mencionó que el lenguaje común usado por el Imperio Balam en el continente sur también se desarrolló a partir del antiguo Feisak, una rama del Jotun. ¿Por qué esto es así? ¿Significa esto que todos los seres vivos sintientes alguna vez hablaron el mismo idioma? No, tiene que haber un error. Según el Apocalipsis de la Noche Eterna y el Libro de las Tormentas, los gigantes no eran los únicos hegemones del mundo en tiempos primordiales. También habían elfos, mutantes y dragones. De todos modos, estos son solo mitos y fantasías. 16 de mayo. El profesor asociado mayor Cohen y el señor Asik discutieron la inevitabilidad de la era del vapor. El señor Asik opinó que era solo una coincidencia porque si no fuera por el emperador Roselle, el continente norte todavía estaría empuñando espadas como el continente sur. El mentor argumentó que el señor Asik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que con el progreso,
incluso si no hubiera un emperador Roselle, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era del vapor podría llegar tarde, pero eventualmente llegará de todos modos. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Quizás estoy más preparado para estudiar arqueología que historia. 29 de mayo. Belch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la Cuarta Época. Oh por Dios, un cuaderno de la Cuarta Época. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que se acercó a Naya y a mí para ayudarlo a decodificar el contenido. ¿Cómo puedo negarme? Por supuesto, solo puedo hacerlo después de mi ceremonia de graduación. No puedo permitirme desviar mi atención en esta etapa. Esto llamó la atención de Klein. En comparación con las notas sobre la historia y los desacuerdos de puntos de vista, la aparición de un cuaderno de la Cuarta Época podría haber llevado al suicidio de Klein. La Cuarta Época fue la época anterior a la actual Edad del Hierro. Su historia fue misteriosa e incompleta. Debido al hecho de que se habían encontrado muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros, los arqueólogos e historiadores solo podían referirse a los registros ambiguos proporcionados por las 7 iglesias principales que se centraban en sus enseñanzas religiosas para formar aproximadamente la imagen original. Conocían la existencia del Imperio Salomón, la dinastía Tudor y el Imperio Trunzuest. Habiendo puesto su mirada en resolver el misterio y restaurar la historia, Klein no tuvo mucho interés en las primeras 3 épocas, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la Cuarta Época, también conocida como la Era de los Dioses. Entonces Klein estaba preocupado por su futura carrera y por lo tanto se centró en la entrevista. Pero todo fue inútil. Klein no pudo resistir exclamar. Las universidades todavía eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes provenían de familias nobles o ricas. Mientras no tuviera una mentalidad extrema, un plebeyo que hubiera sido admitido en la universidad habría podido construir preciosas conexiones sociales a través de discusiones grupales y eventos de redes a pesar de los prejuicios y la exclusión de los círculos sociales arraigados. El muy generoso Walter McGovern fue un ejemplo. Era hijo de un banquero de la ciudad constante, en Mitziasire, reino de Loen. Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein porque siempre estaban en el mismo grupo para trabajar. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno. 18 de junio. Me he graduado. Adiós, Universidad de Coy. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las raíces de las palabras, descubrí que es una forma modificada del antiguo Feisak. Más precisamente, en el transcurso de sus 1000 años de historia, el idioma Feisak había cambiado constantemente, poco a poco. 20 de junio. Hemos descifrado el contenido de la primera página. El autor era miembro de una familia llamada Antigonus. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto a la hora en que se deduce que está escrito este cuaderno. Está mal el profesor. ¿Es emperador oscuro un título común para todos los emperadores del Imperio Salomón? 22 de junio. La familia Antigonus aparentemente tenía una posición muy alta en el Imperio Salomón. El autor menciona que estaba haciendo una transacción secreta con una persona llamada Tudor. ¿Tudor? ¿Está relacionado con la dinastía Tudor? 23 de junio. Estoy tratando de contenerme para no pensar en el cuaderno e ir a casa de Belch. Necesito prepararme para la entrevista, es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que han encontrado algo nuevo. Creo que necesito comprobarlo. 25 de junio. A partir del nuevo contenido descifrado, el autor había aceptado una misión para visitar la Nación de la Noche Eterna, situada en la cima del pico más alto de la cordillera de Ornasis. ¡Oh por Dios! ¿Cómo puede existir una nación en la cima de ese pico que se encuentra a más de 6000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven? 26 de junio, ¿son reales estas cosas extrañas? El registro terminó en este punto. Zhou Mingrui transmigró en las primeras horas del 28 de junio, lo que significa que si hubo una entrada para el 27 de junio, es esa línea. Todos morirán, incluido yo. Klein pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo la piel de gallina mientras hacía la deducción.
Para resolver el misterio del suicidio del Klein original, pensó que debería visitar a Belch y echar un vistazo al antiguo cuaderno. Sin embargo, con mucha experiencia en novelas, películas y series dramáticas de televisión, sospechaba que si realmente estaban relacionados, esta visita sería muy peligrosa. Aquellos que fueron a investigar castillos a pesar de saber que estaban embrujados servían de advertencia. Sin embargo, tenía que ir ya que escapar nunca resolvería el problema. Solo empeoraría las cosas hasta que se derramó y lo ahogó por completo. ¿Quizás llamar a la policía? Pero afirmar que se ha suicidado sería una tontería, ¿no? Toc. 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 Hubo una serie de golpes rápidos y contundentes. Klein se sentó derecho y escuchó. Toc. 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 Los golpes resonaron en el pasillo vacío. Capítulo 10. ¿La norma quién es? Klein estaba pensando en el misterioso suicidio del dueño original de este cuerpo y el peligro desconocido que podría encontrar cuando escuchó el repentino golpe en la puerta. Inconscientemente abrió el cajón, sacó el revólver y preguntó con atención. La otra parte guardó silencio durante 2 segundos antes de que una voz ligeramente aguda, con acento de águba, respondiera: «Soy yo, Mountbatten, Butch Mountbatten». La voz se detuvo por un momento antes de agregar: «Policía». Butch Mountbatten. Cuando Klein escuchó este nombre, inmediatamente pensó en el dueño de ese nombre. Era el policía encargado de la calle donde se ubicaba el departamento. Era un hombre rudo, brutal y práctico. Pero quizás, solo un hombre así podría disuadir a los alcohólicos, los ladrones a tiempo parcial, los villanos y los hooligans. Y su voz única fue una de sus marcas registradas. «Está bien, estaré allí», Klein respondió en voz alta. Había planeado volver a guardar el revólver en el cajón, pero pensando que no tenía idea de por qué la policía estaba afuera y que podrían registrar la habitación o hacer otras cosas, corrió con cautela hacia la estufa donde las llamas ya se habían apagado y puso el revólver allí. Luego tomó la canasta de carbón, metió algunos trozos en la estufa, tapó la pistola y finalmente colocó la tetera sobre la estufa para ocultar todo. Después de hacer todo eso, arregló su ropa y rápidamente se acercó a la puerta y murmuró: «Lo siento, acabo de tomar una siesta». Fuera de la puerta había 4 policías con uniformes a cuadros en blanco y negro y gorras de visera. Butch Mountbatten, el de barba castaña, tosió y le dijo a Klein: «Estos 3 inspectores tienen algo que preguntarle». ¿Inspectores? Klein miró las insignias de los hombros de los otros 3 reflexivamente y descubrió que 2 de ellos tenían 3 hexágonos plateados y uno tenía 2, los cuales parecían superiores a Butch Mountbatten, que solo tenía 3 galones. Como estudiante de historia, Klein hizo poca o ninguna investigación sobre las filas de charreteras de la policía, excepto que Butch Mountbatten a menudo se jactaba de ser un sargento mayor. ¿Entonces estos 3 son inspectores? Influenciado por las conversaciones con Benson, Belch y sus compañeros de clase, Klein tuvo el sentido común de abrirse paso y señalar el salón. «Por favor, entra. ¿Cómo puedo ayudarte?» El líder de los 3 inspectores era un hombre de mediana edad con ojos penetrantes. Parecía ser capaz de leer la mente de una persona y hacerla temer. Tenía los ojos arrugados y el borde de su sombrero revelaba un cabello castaño claro. Miró alrededor de la habitación y preguntó con voz profunda: «¿Conoce a Walsh McGovern? ¿Le pasó algo malo?» Klein se estremeció y espetó. «Yo soy el que hace las preguntas». El digno inspector de policía de mediana edad tenía una mirada severa en sus ojos. El inspector que estaba a su lado, que también llevaba 3 hexágonos plateados, miró a Klein y sonrió amablemente. «No te pongas nervioso. Es solo un interrogatorio de rutina». Este policía estaba en la treintena, de nariz recta y ojos grises que, como un lago en un bosque milenario que nadie visitaba, le daban una sensación de profundidad indescriptible. Klein respiró hondo y organizó sus palabras. «Si te refieres a Walsh McGovern, el graduado de la Universidad Coy de Constante, entonces estoy seguro de que lo conozco. Somos compañeros de clase con el mismo mentor, el profesor asociado principal Quentin Cohen». En el reino de Loen, profesor no solo era un título profesional, sino también un puesto, al igual que la combinación de profesores y decanos de departamento en la Tierra.
Eso significaba que solo podía haber un profesor en el departamento de una universidad. Si un profesor asociado quería convertirse en profesor, tenía que esperar a que su superior se jubilara o expulsara a su superior con sus habilidades. Como era necesario retener talentos, la Comisión de Educación Superior del Reino había agregado profesores asociados mayores en el sistema de 3 niveles de conferenciantes, profesores asociados y profesores después de años de observación. Este título se le otorgó a cualquier persona con altos logros académicos o con suficiente antigüedad, pero que no llegó al puesto de profesor. En este punto, Klein miró a los ojos al inspector de policía de mediana edad y pensó por un segundo. Para ser honesto, nuestra relación es bastante buena. Durante este periodo, me reuní con él y Naya con frecuencia para interpretar y discutir el cuaderno de la cuarta época que le pertenecía. «Inspectores, ¿le pasó algo?». En lugar de responder, el inspector de policía de mediana edad miró de reojo a su colega de ojos grises. El inspector con gorra de visera y apariencia ordinaria respondió suavemente: «Lo siento, el señor Belch ha fallecido». «¿Qué?». A pesar de tener algunas corazonadas, Klein no pudo evitar gritar de asombro. ¿Belch murió como el dueño original de este cuerpo? Eso da un poco de miedo. ¿Qué hay de Naya?». Klein cuestionó apresuradamente. Naya también falleció», dijo el inspector de policía de ojos grises con bastante calma. «Ambos murieron en la casa del señor Belch». «¿Asesinados?». Klein tuvo una vaga suposición. «Quizás fue un suicidio». El inspector de ojos grises negó con la cabeza. «No, la escena sugiere que se suicidaron». El señor Belch golpeó la pared con su cabeza muchas veces, cubriendo la pared con sangre. La señora Naya se ahogó en una palangana. «Sí, del tipo que se usa para lavarse la cara». «Eso es imposible». Los pelos de Klein se erizaron en sus puntas mientras parecía capaz de imaginar la extraña escena. Una niña arrodillada en una silla y enterrando su rostro en una palangana llena de agua. Su suave cabello castaño se balanceaba con el viento, pero toda su persona permanecía inmóvil. Belch cayendo al suelo y mirando fijamente al techo. Su frente en un completo lío destrozado en sangre, mientras que las huellas del impacto en la pared eran evidentes con el goteo de sangre. El inspector de ojos grises continuó: «Nosotros también lo creemos, pero los resultados de la autopsia y la situación en el lugar excluyen factores como las drogas y las fuerzas externas». Ellos, siendo el señor Belch y la señora Naya, no mostraron signos de lucha. Antes de que Klein pudiera hablar de nuevo, entró en la habitación y preguntó, fingiendo ser casual: «¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Belch o a la señora Naya?». Mientras hablaba, hizo un gesto con la mirada hacia su colega con 2 hexágonos plateados. Era un joven inspector de policía y parecía tener la misma edad que Klein. Con patillas negras y pupilas verdes, era guapo y tenía el temperamento romántico de un poeta. Cuando escuchó la pregunta, Klein pensó en ella y la respondió pensativamente: «Debería ser el 26 de junio, estábamos leyendo un nuevo capítulo en las notas». Luego, fui a casa para prepararme para mi entrevista el 30 de junio. La entrevista fue para el Departamento de Historia de la Universidad de Tingen. Tingen era conocida como la ciudad de las universidades. Había 2 universidades, Tingen y Koi, así como escuelas técnicas, facultades de derecho y facultades de negocios. Fue superado solo por Bad Klund, la capital. Tan pronto como terminó, vio al joven inspector de policía caminar hacia su escritorio por el rabillo del ojo y tomar las notas que se parecían más a un diario. «Maldición. Olvidé esconderlo». «Oye». Klein gritó. El joven inspector le devolvió la sonrisa, pero no dejó de hojear sus notas, mientras el inspector de ojos grises explicaba: «Este es un procedimiento necesario». En ese momento, Benjamin Patton y el digno inspector de policía de mediana edad simplemente estaban mirando sin interrumpir ni ayudar en la búsqueda. «¿Dónde están sus órdenes de registro?». Klein tenía la intención de interrogarlos, pero pensándolo bien, el sistema judicial del Reino de Loen no parecía tener órdenes de registro. Al menos no sabía si había uno. Después de todo, la fuerza policial solo se había establecido durante 15 o 16 años. Cuando el dueño original de este cuerpo aún era un niño, todavía se les llamaba oficiales de seguridad pública. Klein no pudo detenerlo. Observó al joven inspector hojear sus notas.
Pero el inspector de ojos grises no hizo ninguna pregunta. ¿Qué es esta cosa extraña? El joven inspector de policía se giró hacia el final de las notas y de repente preguntó, ¿y qué significa esto? Todos morirán, incluido yo. ¿No es de sentido común que todo el mundo muera excepto las deidades? Klein estaba dispuesto a protestar, pero de repente se le ocurrió que había planeado conectarse con la policía en caso de un posible peligro, pero no tenía razones ni excusas. Tomó una decisión en menos de un segundo. Poniéndose la mano sobre la frente, respondió dolorosamente, no tengo ni idea. Realmente no tengo idea. Cuando me desperté esta mañana, sentí que no estaba del todo bien, como si hubiera olvidado algo. Es especialmente cierto para lo que haya sucedido recientemente. Ni siquiera sé por qué había escrito una frase así. A veces, ser franco era la mejor forma de resolver un problema. Por supuesto, requería habilidades. Había cosas que podían decirse y no podían decirse, y el orden de lo que se decía primero importaba. Como experto guerrero del teclado, Klein también era bueno en sofismas. Eso es ridículo. ¿Crees que somos tontos? Beats Mountbatten no pudo evitar intervenir con enojo. Es una mentira tan mala que insulta la inteligencia de él y de sus colegas. Es mejor para ti fingir que tienes una enfermedad mental que fingir que eres amnésico. Estoy diciendo la verdad, respondió Klein con franqueza, mirando a los ojos de Mountbatten y de los inspectores de policía de mediana edad. Realmente no podría ser más cierto. Tal vez lo sea, dijo lentamente el inspector de policía de ojos grises. ¿Qué? ¿Realmente lo creía? El mismo Klein se sorprendió. El inspector de ojos grises le sonrió y dijo, un experto vendrá en 2 días y créame, ella debería poder ayudarlo a recordar sus recuerdos perdidos. ¿Experto? ¿Ayúdame a recordar mis recuerdos en el campo de la psicología? Klein frunció el ceño. Oye, ¿y si mis recuerdos de la Tierra fueran expuestos? De repente sintió ganas de palmearse la cara. El joven inspector de policía dejó sus notas y registró su escritorio y su habitación. Afortunadamente, se centró en los libros en lugar de levantar la tetera. Bien, señor Klein, gracias por su cooperación. Le recomendamos que no se vaya de Tingen durante los próximos días. Si es necesario, notifique al inspector Mountbatten o se convertirá en un fugitivo, advirtió el inspector de policía de ojos grises. ¿Es todo por hoy? ¿No hay otras preguntas con investigaciones más profundas? ¿O llevarme de regreso a la comisaría para torturarme por información? Klein estaba perdido. Sin embargo, también quería resolver el extraño giro de los acontecimientos provocado por Belch. Así que asintió. Eso no sería un problema. Los inspectores salieron de la habitación uno por uno, y el joven al final le dio una palmada repentinamente a Klein en el hombro. Es realmente bueno, muy afortunado que... El rostro de Klein estaba desconcertado. El inspector de policía de ojos verdes y temperamento de poeta sonrió y dijo, en general, la norma es que todas las partes involucradas mueran en tal evento. Estamos muy contentos y afortunados de verte todavía con vida. Después de eso, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él de una manera educada. ¿La norma es que todos mueran juntos? ¿Muy contento de seguir vivo? ¿Afortunado que todavía estoy vivo? En esta tarde de junio, Klein se estaba enfriando. Capítulo 11. Habilidades culinarias reales. ¿La norma es que todos mueran juntos? ¿Muy contento de seguir vivo? ¿Afortunado de que todavía estoy vivo? Klein se estremeció y corrió rápidamente hacia la puerta, tratando de alcanzar a los policías y pedir protección. Pero tan pronto como alcanzó la manija, de repente se detuvo. Ese oficial habló tan horriblemente al respecto, porque no me protegieron, un testigo importante o una pista clave. ¿No es eso demasiado descuidado? ¿Me estaban investigando? ¿O quizás es un cebo? Todo tipo de pensamientos se precipitaron a la mente de Klein. Sospechaba que la policía seguía vigilándolo en secreto, observando su reacción. Se sintió mucho más tranquilo después de pensar en eso y ya no estaba tan asustado. Abrió lentamente la puerta, gritando deliberadamente con voz temblorosa en la escalera, ustedes me protegerán, ¿verdad? Tap, tap,
Tap, no hubo respuesta de los policías, y no hubo cambio en el ritmo del contacto entre los zapatos de cuero y las escaleras de madera. Lo sé. Ustedes lo harán. Klein volvió a gritar en un tono de convicción fingida, tratando de actuar como una persona normal que estaba en peligro. El sonido de pasos se debilitó gradualmente y desapareció en el piso inferior del apartamento. Klein resopló y se rió. ¿No es esa respuesta demasiado falsa? Sus habilidades de actuación no están a la altura. No corrió tras ellos. En cambio, volvió a la habitación y cerró la puerta detrás de él. En las siguientes horas, Klein expresó plenamente lo que llamaron en el imperio adicto a la comida, China, inquietud, nerviosismo, agitación, inadvertencia y murmuraciones de palabras que no entendía. No se aflojó solo porque no había nadie alrededor. A esto se le llama el autocultivo de un actor. Se rió de sí mismo en su corazón. Cuando el sol se movió hacia el oeste, las nubes en el horizonte parecían ser de un naranja rojizo. Los inquilinos del apartamento volvían a casa uno tras otro. Klein cambió su enfoque a otra parte. Melissa casi ha terminado con la escuela. Miró la estufa, levantó la tetera, quitó el carbón y sacó el revólver. Sin pausa ni demora, alcanzó la parte posterior de la tabla debajo de la cama de 2 pisos donde más de 10 listones de madera estaban escalonados. Después de sujetar la rueda izquierda entre un trozo de madera y una tabla, Klein se enderezó y esperó con inquietud, temiendo que la policía abriera la puerta de golpe y entrara corriendo en la habitación con armas en la mano. Si era una era de vapor, estaba seguro de que nadie lo vería cuando hiciera eso. Sin embargo, había poderes extraordinarios aquí, unos que había probado a través de sus propias experiencias. Después de esperar unos minutos, no hubo movimiento en la puerta. Solo se oía la charla entre 2 inquilinos que se dirigían al bar Corazón del Viento en la calle Cruz de Hierro. ¡Uf! Klein exhaló, sintiéndose seguro. Todo lo que tenía que hacer era esperar el regreso de Melissa y cocinar el cordero guisado con guisantes tiernos. Cuando la idea vino a la mente de Klein, su boca pareció saborear el rico sabor de la salsa, recordó cómo Melissa cocinaba cordero guisado con guisantes tiernos. Primero, hirvió el agua y frió la carne. Luego, agregó cebollas, sal, un poco de pimienta y agua. Después de un periodo de tiempo específico, se agregaron los guisantes y las papas, y el guiso se debía cocinar durante 40 o 50 minutos adicionales con la tapa puesta. De hecho, es una forma simple y cruda de hacerlo. Apoyado puramente por los sabores de la carne en sí. Klein negó con la cabeza, pero no había otra forma de hacerlo. Era difícil para los plebeyos tener muchos tipos de condimentos y varios métodos de cocción. Solo podían seguir métodos simples, prácticos y económicos. Mientras la carne no se quemara ni se echara a perder, cualquier cosa era buena para las personas que solo podían comer carne 1 o 2 veces por semana. Klein no era muy buen cocinero y pedía comida para llevar la mayor parte del tiempo. Pero al cocinar 3 o 4 veces a la semana, después de muchas semanas de práctica acumulada, tenía un estándar pasajero y sentía que no lo haría tan mal cocinando el cordero. Cuando Melissa vuelva a cocinarlo, estará listo después de las 7:30 de la tarde. Para entonces ya estaría muerta de hambre. Es hora de que vea qué es la cocina de verdad. Klein se excusó. Primero, volvió a encender el fuego, fue al baño a recoger agua y lavó el cordero. Luego sacó las tablas de la cocina y los cuchillos antes de cortar el cordero en trozos diminutos. En cuanto a la explicación de sus repentinas habilidades culinarias, decidió culpar al difunto Walt McGovern, quien no solo había contratado a un chef que era bueno en el sabor de Mitseaside, sino que también creaba a menudo sus propias delicias e invitaba a la gente a probarlas. Bueno, los muertos no pueden refutarme. Sin embargo, TSK, este es un mundo con villanes. Los muertos no son necesariamente incapaces de hablar. Con eso en mente, Klein era un poco culpable de conciencia. Dejó a un lado sus pensamientos confusos y puso la carne en el cuenco de sopa. Luego sacó la caja de condimentos y añadió una cucharada de sal cruda, la mitad de la cual había comenzado a amarillear. Además, tomó con cuidado algunos granos de pimienta negra de una pequeña botella especial, mezclándolos y marinándolos juntos.
Puso la cacerola en el fuego y, mientras esperaba que se calentara, Klein rebuscó las zanahorias de ayer y las cortó en trozos con las cebollas que compró hoy. Cuando terminó con sus preparativos, sacó una pequeña lata del armario y la abrió. No quedaba mucha manteca. Klein tomó una cucharada, la puso en la sartén y la derritió. Añadió las zanahorias y las cebollas y lo removió un rato. Cuando la fragancia comenzó a invadir, Klein vertió todo el cordero en la olla y lo frió con cuidado durante un rato. Debería haber agregado vino de cocción en el proceso, o al menos vino tinto. Sin embargo, la familia Moretti no tenía estos lujos y solo podía beber un vaso de cerveza a la semana. Klein tuvo que conformarse con lo que estaba disponible y vertió un poco de agua hervida. Después de cocer durante unos 20 minutos, abrió la tapa, puso los guisantes tiernos y cortó las papas en ella, y agregó una taza de agua caliente y 2 cucharadas de sal. Cerró la tapa, bajó el fuego y exhaló satisfactoriamente, esperando que su hermana llegara a casa. Cuando los segundos se convirtieron en minutos, la fragancia de la habitación se intensificó. Estaba el encanto de la carne, el rico olor a patatas y el refrescante aroma de las cebollas. El olor se mezcló gradualmente y Klein tragaba saliva de vez en cuando, llevando la cuenta del tiempo con su reloj de bolsillo. Después de más de 40 minutos, se acercaron unos pasos no tan rápidos pero rítmicos. Se insertó una llave, se giró la manija y se abrió la puerta. Antes de que Melissa entrara, susurró dubitativa, «Huele bien». Con el bolso todavía en la mano, entró y miró hacia la estufa. ¿Tú hiciste esto? Melissa se quitó el velo y su mano se detuvo en el aire, mirando a Klein con asombro. Movió la nariz e inhaló más de la fragancia. Sus ojos se suavizaron rápidamente y pareció encontrar algo de confianza. ¿Tú hiciste esto?, preguntó de nuevo. ¿Tienes miedo de que desperdicie el cordero? Klein sonrió y regresó con una pregunta. Sin esperar respuesta, se dijo a sí mismo, no te preocupes, le pedí específicamente a Belch que me enseñara a cocinar este platillo. Ya sabes, tiene un buen cocinero. ¿Primera vez? Las cejas de Melissa se arrugaron inconscientemente, pero fueron suavizadas por la fragancia. Parece que tengo talento. Klein se rió. Está casi terminado. Deje sus libros y su sombrero de velo en algún lugar. Ve al baño, lávate las manos y luego prepárate para probarlo. Estoy muy seguro de que te va a gustar. Cuando escuchó los arreglos ordenados de su hermano y vio su sonrisa suave y tranquila, Melissa se quedó clavada en la puerta y no respondió en su aturdimiento. ¿Prefieres que el cordero se cocine más tiempo? Klein instó con una carcajada. Ah, está bien, está bien. Melissa volvió a sus sentidos. Con el bolso y el velo en cada mano, entró rápidamente en la habitación. Cuando se destapó la tapa de la cacerola, una repentina explosión de vapor apareció ante los ojos de Klein. Ya se colocaron 2 piezas de pan de centeno al lado del cordero y los guisantes tiernos, lo que les permitió absorber la fragancia y el calor para ablandarse. Para cuando Melissa empacó sus cosas, se lavó las manos y la cara y regresó, un plato de cordero guisado con guisantes tiernos, papas, zanahorias y cebollas ya estaba colocado sobre la mesa. En sus platos había 2 trozos de pan de centeno, coloreados por un ligero chapuzón en la salsa. Vamos, pruébalo. Klein señaló el tenedor y la cuchara de madera junto al plato. Melissa todavía estaba un poco confundida. Ella no se negó, cogió una patata con el tenedor, se la metió en la boca y la mordió ligeramente. El sabor de la fragancia de papa con almidón y salsa inundó su boca. Su secreción de saliva se volvió loca cuando engulló la papa en unos pocos bocados. Prueba el cordero. Klein señaló el plato con la barbilla. Lo había probado hace un momento y pensó que apenas tenía un nivel pasajero, pero era suficiente para una chica que no tenía experiencia con lo que el mundo tenía para ofrecer. Después de todo, solo comía carne de vez en cuando. Los ojos de Melissa estaban llenos de anticipación mientras cuidadosamente bifurcaba el cordero. Estaba muy tierno y, tan pronto como entró en la boca, casi se derritió. La fragancia de la carne explotó en su boca, llenándola de deliciosos jugos de carne. Fue una sensación sin precedentes y eso hizo que Melissa no pudiera dejar de comer. Cuando se dio cuenta, ya había comido varios trozos de cordero. Yo. Klein, se suponía que esto estaba preparado para ti. Melissa se sonrojó y balbuceó.
Acabo de mordisquear algo de la comida. Es el privilegio de ser cocinero. Klein sonrió y tranquilizó a su hermana, cogió el tenedor y la cuchara. A veces, comía un trozo de carne y, a veces, se llenaba la boca de guisantes. En otras ocasiones, dejaba los cubiertos, partía un trozo de pan de centeno y lo sumergía en salsa. Melissa se relajó y volvió a sumergirse en el manjar por el comportamiento normal de Klein. Es realmente delicioso. No parece que lo estuvieras haciendo por primera vez. Melissa miró el plato vacío y lo elogió con todo su corazón. Incluso la salsa estaba terminada. Está muy lejos del chef de Belch. Cuando sea rico, los llevaré a ti y a Benson al restaurante y comeremos mejor. Dijo Klein. Él mismo estaba empezando a esperarlo. Tu entrevista. Melissa no terminó sus palabras porque de repente dejó escapar un sonido de satisfacción involuntariamente. Se tapó la boca con la mano a toda prisa y pareció avergonzada. La culpa es del cordero guisado con guisantes tiernos de ahora. Era demasiado delicioso. Klein se rió en secreto y decidió no burlarse de su hermana. Señaló el plato y dijo, esta es tu misión. ¿Todo bien? Melissa se levantó de inmediato, tomó la palangana y salió corriendo por la puerta. Cuando regresó, abrió el armario para revisar la caja de condimentos y otros artículos como de costumbre. ¿Los acabas de usar? Melissa se sorprendió y se giró hacia Klein, sosteniendo la botella de pimienta negra y la lata de manteca. Klein se encogió de hombros y se rió. Solo un poco. Es el precio de un manjar. Los ojos de Melissa brillaron, su expresión cambió por unos momentos, antes de que finalmente dijera, déjame cocinar en el futuro. Tienes que darte prisa y prepararte para la entrevista. Tienes que pensar en tu trabajo. Capítulo 12. Aquí otra vez Melissa, ¿puedes dejar de restregarme la entrevista en la cara? Klein murmuró para sus adentros. Sintió un dolor punzante en la cabeza. La cantidad de contenido que Klein había olvidado se consideró mucho, pero tampoco fue insignificante. La entrevista fue en 2 días, entonces, ¿cómo podría encontrar el tiempo para compensarlo? Además, estaba involucrado en una actividad paranormal tan extraña, entonces, ¿cómo sería posible que estuviera de humor para repasar? Klein le dio a su hermana una respuesta superficial y comenzó a aparentar estar estudiando. Melissa movió una silla para sentarse a su lado. Con la luz de la lámpara de gas, comenzó a trabajar en sus tareas. El ambiente era sereno. Cuando eran casi las 11, los hermanos se dieron las buenas noches y se fueron a la cama. Knack. 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 Los golpes en la puerta sacaron a Klein de sus sueños. Miró por la ventana para ver el primer rayo del amanecer. Aturdido, se dio la vuelta y se sentó. ¿Quién es? Mira la hora ahora. ¿Por qué Melissa no me despertó? Soy yo. Dunsmith, respondió un hombre con una voz profunda fuera de la puerta. ¿Dunsmith? No lo conozco. Klein se levantó de la cama y sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. Abrió la puerta y vio al inspector de policía de ojos grises a quien había conocido el día anterior parado frente a él. Alarmado, Klein preguntó, ¿pasa algo? El policía respondió con una mirada severa, encontramos un conductor de carruaje. Él testificó que usted fue a la casa del señor Belch el día 27, el día en que murieron el señor Belch y la señora Naya. Además, el señor Belch fue quien pagó los gastos de transporte. Klein se asustó. No sintió ni un ápice de miedo o culpa que uno esperaría de que sus mentiras fueran expuestas. Fue porque ni siquiera estaba mintiendo. De hecho, le sorprendieron las pruebas aportadas por Dunsmith. El 27 de junio, el ex Klein efectivamente había ido a la casa del señor Belch. La noche en que regresó, se suicidó, exactamente de la misma manera que lo hicieron Belch y Naya. Klein esbozó una sonrisa forzada y dijo, esta es evidencia insuficiente, no prueba directamente que esté asociado con la muerte de Belch y Naya. Honestamente hablando, también tengo mucha curiosidad por todo el incidente. Quiero saber qué pasó exactamente con mis 2 pobres amigos. Pero, realmente no puedo recordar. De hecho, he olvidado casi por completo lo que había hecho el día 27. Puede que le resulte difícil de creer,
pero confié completamente en los diarios que había escrito para hacer una suposición aproximada de que había ido a la casa de Belch el día 27. Seguro que tienes una gran fortaleza mental, dijo Dunsmith mientras asentía. No mostró rastro de ira, ni sonreía. Deberías poder escuchar mi sinceridad. Klein lo miró directamente a los ojos y dijo. Yo estoy diciendo la verdad. Por supuesto, solo una parte. Dunsmith no dio una respuesta inmediata. Pasó la mirada por la habitación antes de decir lentamente, el señor Belch perdió un revólver. Supongo. Debería poder encontrarlo aquí, ¿correcto, señor Klein? De hecho. Klein finalmente entendió de dónde había venido el revólver. Un pensamiento pasó por su mente y llegó al veredicto final en un instante. Levantó las manos hasta la mitad y se retiró, dejando un camino abierto. Luego, señaló la litera con la barbilla. Detrás de la tabla de la cama. No mencionó específicamente que era la cubierta inferior, ya que normalmente nadie escondería cosas en la parte posterior de la tabla de la cama en una cubierta superior. Eso sería demasiado obvio para que los invitados se dieran cuenta de un vistazo. Dunsmith no avanzó. Las comisuras de su boca se crisparon cuando preguntó, nada que agregar. Sin dudarlo, Klein respondió, en efecto, quiero decir algo. Ayer, cuando me desperté en medio de la noche, me di cuenta de que estaba acostado en mi escritorio con un revólver a mi lado. Hubo una bala en la esquina de la habitación. Fue como si me hubiera suicidado, pero por falta de experiencia de no haber usado nunca un arma, o tal vez estaba demasiado asustado en el momento final. De todos modos, la bala no logró el resultado deseado, mi cabeza sigue en su lugar. Todavía estoy vivo ahora y desde entonces, he perdido algunos recuerdos, incluido lo que vi e hice en casa de Belch el día 27. No estoy mintiendo. Realmente no puedo recordar. Por el bien de ser eliminado como sospechoso. Con el fin de deshacerse de todos estos extraños eventos que lo rodeaban, Klein explicó casi todo lo que había sucedido. Excepto, la transmigración y la reunión. Además, Klein fue cuidadoso con sus palabras, permitiendo que cada oración fuera dócil, tales como, no revelar el hecho de que la bala le había dado en el cerebro, sino solo mencionar que no logró el resultado deseado y que su cabeza aún estaba en su lugar. Para otros, estas dos declaraciones pueden parecer transmitir exactamente las mismas ideas, pero en realidad eran como tiza y queso. Dunsmith escuchó en silencio y luego dijo, esto se corresponde con lo que había supuesto, también se corresponde con la lógica oculta de incidentes similares en el pasado. Por supuesto, no tengo idea de cómo lograste sobrevivir. Me alegra que creas en mí. Tampoco sé cómo sobreviví. Klein exhaló un pequeño suspiro de alivio. Pero, Dun soltó una conjunción. No tiene sentido que te crea. Actualmente eres el principal sospechoso. Tiene que ser confirmado por un experto, que de hecho ha olvidado por lo que pasó, o que de hecho no tiene nada que ver con la muerte del señor Belch y la señorita Naya. Tosió, su expresión se volvió seria. Señor Klein, busco su cooperación para acompañarme a la estación de policía para la investigación. Esto debería tomar aproximadamente de 2 a 3 días si se confirma que no hay problemas con usted. ¿El experto está aquí? Klein preguntó sin comprender a cambio. ¿No dijeron que tomaría otros 2 días? Ella vino antes de lo esperado. Dunn se giró de lado y le indicó a Klein que lo siguiera. Permítame dejar una nota, pidió Klein. Benson todavía estaba fuera y Melissa había ido a la escuela. Solo podía dejar una nota para informarles que estuvo involucrado en un incidente asociado con Belch para que no se preocuparan por él. Dunn asintió, sin importarle apenas. Bien. Klein regresó al escritorio. Mientras buscaba papel, comenzó a pensar en lo que estaba a punto de ocurrir. Honestamente hablando, no deseaba conocer al experto. Después de todo, tenía un secreto más grande. En un lugar donde había 7 iglesias principales, bajo la premisa de que el emperador Roselle, que se sospechaba que era un predecesor transmigrador, fue asesinado. Algo como transmigración generalmente significaba tener que ir a los tribunales y entrar en juicio. Pero, sin armas, habilidades de combate o superpoderes, no era rival para un policía profesional. Además, algunos de los subordinados de Dunn estaban parados en la oscuridad afuera.
Una vez que saquen sus armas y me disparen, estaría terminado. Daré un paso a la vez. Klein dejó la nota, tomó sus llaves y siguió a Dunn fuera de la habitación. A lo largo del pasillo oscuro, 4 policías con uniformes a cuadros en blanco y negro se dividieron en parejas y los custodiaron por ambos lados. Estaban muy alerta. Tap, tap, tap. Klein siguió junto a Dunn mientras bajaban las escaleras de madera que de vez en cuando crujían en protesta. Fuera del apartamento, había un carruaje de 4 ruedas. En el costado del carruaje estaba el emblema policial de 2 espadas cruzadas y una corona. Sus alrededores estaban abarrotados y bulliciosos con el ruido como de costumbre. Vamos, arriba. Dunn le indicó a Klein que fuera primero. Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando un vendedor de ostras de repente agarró a un cliente y afirmó que era un ladrón. Ambas partes lucharon y provocaron una respuesta de los caballos, provocando un gran caos. Una oportunidad. Klein no tuvo mucho tiempo para pensar más, se inclinó y corrió hacia la multitud. Ya sea empujando o esquivando, escapó frenéticamente hacia el otro extremo de la calle. En este momento, para no reunirse con el experto, solo podía continuar yendo al muelle fuera de la ciudad, tomando un bote por el río Tusok y escapando a la capital, Backlund. La población era mayor allí, lo que facilitaba la ocultación. Por supuesto, también podría subirse a un tren de vapor, ir hacia el este hasta el puerto de Enmat más cercano y tomar la ruta marítima hacia Pritz, luego hacia Backlund. Poco después, Klein llegó a una calle y giró en la calle Cruz de Hierro. Había varios carruajes que se podían alquilar. Al muelle fuera de la ciudad, Klein extendió la mano y se subió a uno de los carruajes. Había pensado en las cosas con claridad. En primer lugar, tuvo que engañar a la policía que venía a por él. Una vez que el carruaje estuviera a una distancia adecuada de ellos, saltaría de inmediato. Muy bien. El conductor del carruaje tiró de las riendas. Clop. 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 El carruaje salió de la calle Cruz de Hierro. Justo cuando Klein estaba a punto de saltar del carruaje, notó que se había convertido en otra calle. No estaba saliendo de la ciudad. ¿A dónde vas? Klein soltó en su aturdimiento momentáneo. A la casa de Belch, contestó monótonamente el conductor del carruaje. ¿Qué? Klein se quedó sin palabras. El conductor del carruaje se dio la vuelta, exponiendo sus fríos ojos grises. Era Dan Smith, el policía de ojos grises. ¿Usted? Klein estaba nervioso. Todo de repente se volvió borroso como si el mundo girara a su alrededor cuando instantáneamente se sentó. ¿Sentó? Klein miró a su alrededor, confundido. Notó la luna carmesí fuera de la ventana y la habitación estaba cubierta por un velo carmesí. Extendió la mano para sentir su frente. Todo estaba húmedo y frío. Sudor frío. Su espalda se sentía exactamente igual. Fue una pesadilla. Klein exhaló un suspiro. Todo está bien. Todo está bien. Lo encontró extraño. Tenía la mente bastante clara en su sueño, incluso podía pensar con calma. Después de calmarse, Klein miró su reloj de bolsillo. Solo eran las 2 de la mañana. Se levantó silenciosamente de la cama y planeó dirigirse al baño donde podría lavarse la cara y vaciar su vejiga floreciente. Abrió la puerta y caminó por el pasillo oscuro. Bajo la tenue luz de la luna, caminó con paso ligero hacia el baño. De repente, notó una silueta fuera de la ventana al final del pasillo. Esa silueta llevaba una cazadora negra que era más corta que un abrigo, pero más larga que una chaqueta. Esa silueta estaba parcialmente camuflada en la oscuridad, bañada por la luz de la luna carmesí. Esa silueta se dio la vuelta lentamente. Sus ojos profundos, grises y fríos. Dan Smith. Capítulo 13. Halcón nocturno, Plath. Klein no pudo evitar dar un paso atrás. Por un momento no estuvo seguro de si estaba despierto o todavía en sus sueños. La silueta se quitó el sombrero de copa negro y se inclinó un poco mientras decía con una sonrisa, volviéndome a presentar, Halcón nocturno, Dan Smith. ¿Halcón nocturno? Uno de los nombres en clave de los equipos Villande de la iglesia de la diosa de la noche eterna que, Justicia, y, el hombre ahorcado, mencionaron antes.
Klein de repente se dio cuenta de algo y exclamó después de hacer una conexión: ¿puedes controlar los sueños? ¿Me hiciste soñar con eso? Halcón nocturno. Dunsmith volvió a usar su sombrero negro, ocultando la línea del cabello ligeramente alta. Con profundos ojos grises, dijo: no, solo entré en tu sueño e hice la guía necesaria. Su voz era profunda y relajante, reverberó a través del pasillo tenuemente iluminado sin perturbar los dulces sueños de los demás. En los sueños, aunque muchas de tus emociones generalmente reprimidas y varios pensamientos oscuros en ti se amplifican, haciendo que todo parezca caótico, absurdo y loco, todos están arraigados en realidad, ya que la realidad existe. Para los veteranos como yo, todo es muy claro. En comparación con tu consciente, creo más en el tú de tus sueños. Esto. ¿Qué ser humano normal podría controlar su sueño? Si hubiera soñado con algo en la Tierra, ¿no se habría dado cuenta Dunsmith? Klein estaba petrificado por lo que había sucedido en el sueño. Sin embargo, rápidamente lo encontró extraño. Recordó estar muy sobrio y racional, sabiendo qué decir y qué no decir. En pocas palabras, no tenía ganas de soñar en absoluto. Entonces, Dunsmith solo vio lo que yo quería que él viera. La mente de Klein dio vueltas cuando ganó un rayo de comprensión. ¿Este es un beneficio que resultó de la transmigración? ¿Te gusta tener un cuerpo y un alma especiales? ¿O fueron los efectos de ese ritual de mejora de la suerte? Entonces, señor Smith, ¿cree que realmente perdí la memoria? Klein organizó sus pensamientos y preguntó en respuesta. Dunsmith no le respondió directamente. En cambio, lo miró intensamente. ¿En realidad no te sorprende el curso de los acontecimientos? He conocido a personas que no creerían en el poder de los villanes y preferirían creer que realmente no se han despertado. Klein reconoció lacónicamente cuando dijo: quizás, siempre he estado orando, esperando que hubiera tal poder para ayudarme. Una línea de pensamiento interesante. Quizás sobreviviste no solo porque tuviste suerte. Duna sintió inexpresivamente. Ahora puedo confirmar que realmente perdiste partes de tus recuerdos debido al incidente, especialmente los relacionados con él. Entonces, ¿puedo volver ahora? Klein exhaló un largo suspiro de alivio en su corazón mientras investigaba. Dun puso una mano en su bolsillo y caminó lentamente hacia Klein. La oscuridad circundante se volvió tranquila y apacible. No, todavía tienes que venir conmigo para ver al experto, sonrió cortésmente y dijo: ¿por qué? Klein espetó y luego agregó: ¿no crees en los hallazgos de mi sueño? Debes estar bromeando. Si ese experto se especializa en hipnosis o lectura de mentes y esas cosas, ¿no quedaría expuesto mi mayor secreto? Las consecuencias estarían más allá de la imaginación. Normalmente soy bastante humilde, pero todavía tengo confianza en las cosas relacionadas con los sueños. Dun respondió con calma: sin embargo, para asuntos clave importantes, no hay nada de malo en confirmarlos nuevamente. Además, nuestras especialidades se encuentran en diferentes áreas. Quizás ella pueda ayudarte a recuperar algunos de tus recuerdos. Sin esperar a que Klein respondiera, su voz se hizo más profunda. Después de todo, estás conectado con el paradero de ese cuaderno de la familia Antigonus. ¿Qué? Klein se quedó helado. Dun se detuvo frente a él, clavó sus ojos grises en los de Klein y dijo: en la escena del suicidio, no había ni un solo rastro de ese cuaderno de la cuarta época. Belch está muerto, Naya está muerta, eres nuestra única pista. Bien entonces. Klein se quedó en silencio por un momento antes de exhalar. Falta un cuaderno, esto es realmente peculiar. Como no pensé en el paradero de ese cuaderno de la cuarta época. Dun asintió levemente, pasó junto a Klein y dijo: cierra la puerta con llave y ven conmigo al apartamento de Belch, el experto nos espera allí. Klein respiró en silencio. Su corazón latía salvajemente mientras se sentía incómodo. Quería declinar e incluso tenía la intención de correr. Sin embargo, creía que con lo que había sucedido en sus sueños, Dunsmith definitivamente habría aumentado su nivel de guardia. Y con la diferencia de fuerza entre un humano normal y un villante, había pocas posibilidades de éxito usando la fuerza. También debe tener un revólver. También debe haber tenido práctica en el uso del revólver. Muchos pensamientos pasaron por su mente y, finalmente, Klein decidió aceptar la realidad. Bien. Suspiro.
Solo puedo dar un paso a la vez y ver cómo se desarrollan las cosas. Tal vez, ese poder milagroso en mi sueño vuelva a tener efecto. Entonces vamos, dijo Dunn en un tono indiferente. Klein se giró y lo siguió. Después de dar 2 pasos, de repente se detuvo y dijo, «Señor Smith, me gustaría ir al baño primero». Dunn no lo detuvo. En cambio, le dio una mirada penetrante y dijo, «No hay problema, Klein. Créeme, soy mucho más poderoso de lo que puedes imaginar en la noche oscura». En la noche oscura. Klein repitió esa frase en silencio. No hizo ningún intento imprudente de escapar y honestamente hizo sus necesidades. Luego se lavó la cara con agua fría, calmándose por completo. Klein se cambió de ropa y cerró la puerta de su apartamento. Con pasos suaves, Klein siguió a Dunn por las escaleras y caminó hacia la entrada del edificio. En un entorno tan tranquilo, Dunn Smith abrió la boca y dijo de repente, al final del sueño, «¿Por qué trataste de escapar? ¿De qué tenías miedo?» Klein pensó inmediatamente en una respuesta cuando dijo, «No recuerdo lo que hice en casa de Belch, ni recuerdo si estuve directamente involucrado en las muertes de Belch y Naya. Temía que si realmente se demostraba que era obra mía, preferiría apostar y escapar. Entonces podré empezar de nuevo en el continente sur». «Yo habría hecho lo mismo si fuera tú», dijo Dunn mientras abría la puerta del edificio, dejando entrar la fresca brisa de medianoche para dispersar el calor sofocante del interior. No tenía miedo de que Klein se escapara cuando subió al carruaje. Era exactamente el que había soñado Klein, un carruaje de 4 ruedas tirado por un solo caballo y el conductor del carruaje. También estaba el emblema de la policía de espadas cruzadas que agrupaban una corona tallada en el costado del carruaje. Klein lo siguió al carruaje. En el interior, había una alfombra gruesa colocada y el lugar estaba lleno de una fragancia relajante. Habiéndose sentado, buscó un tema para sondear para obtener más información. «Señor Smith, ¿qué pasa si, y quiero decir si, el experto confirma que realmente he olvidado una parte de mis recuerdos? ¿Y que no hay otras pruebas que apunten a que yo sea el perpetrador o una víctima? ¿Se acabaría esto?» «En teoría, sí. Intentaremos buscar el cuaderno por otros medios. Mientras exista, se puede encontrar. Por supuesto, antes de eso, tendremos que asegurarnos de que no esté maldito o tenga ningún olor a demonio y que no haya problemas psicológicos relacionados persistentes. Debemos asegurarnos de que pueda estar el resto de su vida de manera pacífica y saludable». Dunn Smith tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa bastante inusual. Klein se dio cuenta de este punto y rápidamente preguntó, ¿en teoría? «Sí, solo en teoría. En este campo de trabajo, siempre suceden cosas retorcidas, poco ortodoxas e inexplicables». Dunn miró a Klein a los ojos y dijo, «Su continuación o final no es lo que podemos prever o controlar a veces». «Por ejemplo». Klein se sintió realmente asustado por un momento. El carruaje aceleró por una calle casi vacía. Dunn sacó su pipa de tabaco y la olió, diciendo, «Cuando creamos que las cosas han llegado a su fin, con todo volviendo a la normalidad, resurgiría de una manera aterradora y escalofriante. Hace unos años, manejamos un caso relacionado con una secta malvada. Utilizaron sacrificios vivos para complacer a un dios maligno haciendo que sus seguidores se suicidaran. Cuando se eligió a uno de los seguidores, sus instintos de supervivencia triunfaron sobre su estupidez, creencias retorcidas y drogas psicodélicas. Escapó en secreto e informó a la policía. El caso nos fue entregado. Era una misión muy pequeña, ya que no había villanes en ese culto. La deidad que adoraban fue pensada al azar por su líder simplemente por el dinero y la satisfacción. Allí se perdió la humanidad. Solo usamos 2 miembros, junto con el apoyo de la policía, para reprimir este culto. Nadie estaba libre de culpa. Para ese denunciante, también confirmamos que no le quedaba ningún olor demoníaco persistente. No fue maldecido y no sufrió ningún trastorno mental. No tenía problemas de personalidad ni otras irregularidades. Nada más tarde, logró un avance decente en su carrera, se casó con una muy buena esposa, tuvo un hijo y una hija. Su oscuro pasado parecía muy lejos de él. El horror y el derramamiento de sangre parecían haberse desvanecido por completo. En este punto, Dunn Smith soltó una carcajada y dijo, «Sin embargo, en marzo de este año, a pesar de tener una buena salud financiera y tener una esposa cariñosa e hijos adorables,
Se estranguló hasta morir en su propia oficina. La luz de la luna carmesí fuera de la ventana del carruaje brilló sobre Dunsmith. En ese caso, su sonrisa aparentemente burlona hizo que Klein se sintiera indeciblemente horrorizado. Se estranguló a sí mismo hasta la muerte. Klein aspiró una bocanada de aire fresco en silencio, como si estuviera viendo su propio final trágico. Incluso si escapé una vez, ¿podría ser solo temporal? ¿Hay alguna forma de resolver esto por completo? ¿Convertirse en un villante para luchar contra lo desconocido? El carruaje volvió al silencio. Innumerables pensamientos brotaron de la mente de Klein. Bajo un incómodo silencio, el carruaje viajó durante mucho tiempo a altas velocidades. Justo cuando Klein se decidió a consultar a Dan Smith por alguna solución, el carruaje se detuvo. Señor Smith, hemos llegado al apartamento de Belch. Se escuchó la voz del conductor del carruaje. Bajemos. Dunn alisó su abrigo negro que le llegaba a las rodillas. Oh, permítanme presentarles de antemano, el disfraz oficial del experto es el médium espiritual más famoso del condado de Águba. Klein reprimió sus otros pensamientos y preguntó con curiosidad, entonces, ¿cuál es su identidad real? Dunn medio giró su cuerpo y giró la cabeza hacia atrás, con sus abstrusos ojos grises dijo, un verdadero médium espiritual. Capítulo 14, el médium un verdadero médium. Klein repitió esta descripción para sus adentros y no volvió a hablar. Siguió a Dunsmith por el carruaje. El hogar de Belch en Tingen era una casa unifamiliar con jardín. El camino fuera de las puertas de metal ahuecadas dejaba pasar 4 carruajes a la vez. Las farolas se alineaban a los lados de la carretera cada 50 metros. Se veían diferentes a los que Klein había visto en su vida anterior. Eran lámparas de gas y la altura de cada lámpara era aproximadamente la de un hombre adulto, por lo que era conveniente encender las lámparas. El metal negro se adhirió estrechamente al vidrio, formando un patrón a cuadros, arrojando obras de arte clásicas en forma de linterna de papel. La frialdad y la calidez se entrelazaban mientras coexistían la oscuridad y la luz. Caminando por el camino cubierto por los rayos del atardecer, Klein y Dunsmith entraron en el lugar alquilado de Belch a través de la puerta de metal entreabierta. Frente a la entrada principal había un camino cementado que conducía directamente a un bungalow de 2 pisos. Podían ir 2 carruajes a la vez. Había un jardín a la izquierda y un césped a la derecha. La fragancia agradablemente tenue de las flores mezclada con el fresco aroma de la hierba fresca hacía que uno se sintiera feliz y relajado. Tan pronto como entró, Klein se estremeció y miró a su alrededor. Sintió que en el jardín, en algún lugar del césped, en el techo, detrás del columpio, en algún rincón oscuro, pares de ojos lo observaban. Claramente no había nadie aquí, sin embargo, Klein se sintió como si estuviera en una calle concurrida. Este extraño contraste, este peculiar sentimiento, lo tensó. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo está mal, no pudo evitar exclamar a Dunn. La expresión de Dunn se mantuvo sin cambios mientras caminaba a su lado y respondió con calma, solo ignóralos. Dado que el halcón nocturno lo había dicho, Klein toleró la escalofriante sensación de no poder notar al perpetrador a pesar de que lo seguían, espiaban y observaban. Paso a paso, llegó a la entrada principal del bungalow. Si esto continúa, me volveré loco. Cuando Dunn extendió la mano para llamar a la puerta, Klein se dio la vuelta rápidamente. Las flores se mecían con el viento, sin una persona a la vista. Adelante, caballeros. Una voz aparentemente etérea vino del interior de la casa. Dunn giró el pomo de la puerta, abrió la puerta y le dijo a una mujer en el sofá, Dali, ¿algún resultado? La lámpara de araña de la sala de estar estaba apagada. Un juego de 2 sofás de cuero rodeaba una mesa de café de mármol. Sobre la mesa había una vela encendida, pero la luz emitía un resplandor azul cobalto. Cubría la sala de estar, el comedor y la cocina medio cerrados con un tono extraño e inquietante. En el medio del sofá estaba sentada una dama con una túnica negra con capucha que usaba rubor y una sombra de ojos azul. Llevaba una pulsera de plata expuesta con un colgante de cristal blanco colgando alrededor de su muñeca. A la primera vista de ella, Klein tuvo un sentimiento inexplicable. Estaba vestida como una médium real. ¿Se estaba estereotipando a sí misma? Dali, la médium de asombrosa belleza,
echó un rápido vistazo a Klein con sus ojos esmeraldas centellantes. Miró a Dan Smith y dijo, los espíritus originales han desaparecido, incluidos los de Belch y Naya. En este momento, ¿todos estos pequeños sinvergüenzas no saben nada en absoluto, espíritu? Espíritu medium, todas las cosas invisibles que lo espiaban anteriormente eran espíritus, ¿había tantos de ellos? Klein se quitó el sombrero y se lo colocó sobre el pecho, inclinándose levemente mientras decía, buenas noches, señora. Dunsmith suspiró, eso es complicado. Dali, este es Klein Moretti. Vea si puede sacar algo de él. La medium, Dali, desvió su mirada hacia Klein inmediatamente. Señaló un solo sillón y dijo, por favor, siéntese. Gracias. Klein asintió con la cabeza, dio unos pasos y se sentó obedientemente. Su corazón se aceleró incontrolablemente. Si sobrevivo, si supero esto con éxito o si mis secretos serán expuestos, todo dependerá de lo que suceda a continuación. Y lo que lo hizo sentir más impotente fue que no tenía nada en que confiar. Solo podía poner sus esperanzas en su especialidad inherente. Este sentimiento realmente apesta, pensó Klein amargamente. A continuación, Dunn se sentó en el sofá de 2 plazas frente a Klein. Dali sacó 2 botellas de vidrio del tamaño de un pulgar de su riñonera. Sus ojos esmeralda le sonrieron a Klein cuando dijo, necesito un poco de ayuda aquí. Después de todo, no eres un enemigo, no puedo tratarte con dureza. Eso podría incomodarlo o causarle dolor. Incluso podría dejarle algunas secuelas graves. Te daré algunas fragancias que te harán sentir tierno y terso, te permitirán soltarte poco a poco para que realmente puedas disfrutar de esas sensaciones. Eso sonó mal. Klein se quedó boquiabierto cuando sus ojos se llenaron de sorpresa. Sentado frente a él, Dunn se rió y dijo, no te extrañes, somos diferentes a los compañeros de la Iglesia del Señor de las Tormentas. Aquí, las mujeres también pueden burlarse verbalmente de los hombres. En este sentido, debería poder comprender. Tu madre era una devota creyente de la diosa. Tú y tu hermano solían asistir a la escuela dominical en la iglesia. Entiendo, es solo que nunca pensé que ella sería tan. Klein hizo un gesto, ya que no podía encontrar las palabras adecuadas. Casi soltó la traducción directa de piloto veterano. Dunn curvó las comisuras de la boca hacia arriba y dijo, no te preocupes. De hecho, Dali rara vez hace esto. Ella solo quiere usar estos métodos para calmarte. Ella prefiere los cadáveres a los hombres. Me haces parecer una pervertida, intervino Dali con una sonrisa. Abrió una de las botellitas y dejó caer unas gotas sobre la llama azul brillante de la vela. Vainilla de noche, flor de letargo y manzanilla, todo destilado y extraído para formar esta esencia floral aromática. Yo lo llamo, Amanta, significa tranquilidad en el idioma de Hermes. Huele realmente increíble. Mientras charlaban, la llama de la vela parpadeó, evaporando la esencia floral y llenando la habitación con su aroma. Un aroma maravillosamente encantador llegó hasta las fosas nasales de Klein. Ya no se sentía tenso. Al instante se calmó como si estuviera mirando la oscuridad de la noche silenciosa. Esta botella se llama el ojo del espíritu. Las cortezas y hojas de los árboles de drago y álamo se secan al sol durante 7 días y se destilan 3 veces. Luego, se sumergen en vino Lanti. Por supuesto, habría varios encantamientos mientras estamos en eso. Mientras Dali describía el líquido, la sustancia ámbar goteaba sobre la llama de la vela azul cobalto. Al oler el aroma etéreo del aromático vino, Klein notó que la llama de la vela bailaba salvajemente. El brillo de la sombra de ojos azul de Dali y el rubor brillaban extrañamente hasta el punto de que él veía doble. Es una gran ayuda para la mediumnidad. También es una esencia floral suficientemente encantadora, como Dali explicó continuamente. Klein sintió como si su voz viniera de todos lados. Desconcertado, Klein miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo se balanceaba y se veía borroso. Se sintió como si estuviera envuelto por capas y capas de niebla. Incluso su cuerpo se balanceaba mientras se alejaba gradualmente antes de comenzar a flotar y luego perder el equilibrio. Los colores se mezclaban como una pintura impresionista, los rojos eran más rojos, los azules eran más azules y los negros eran más negros, pareciendo más definidos de lo habitual.
fue soñador y brumoso. Distintos murmullos de los alrededores llegaban como si cientos y miles de personas que no podían ser vistas estuvieran debatiendo. Esto se siente similar al ritual de mejora de la suerte que hice antes, pero sin el tipo de locura que hace que tu cabeza se sienta como si estallara. Klein miró a su alrededor y pensó inquisitivamente. En este momento, su visión se fijó en un par de ojos que eran cristalinos como la esmeralda. En un sofá borroso estaba sentada Dali con una bata negra. Excéntricamente, su mirada se concentró en la punta de la cabeza de Klein. Ella sonrió y con voz suave, dijo, permítame presentarme como es debido. Soy el médium espiritual, Dali. Todavía puedo tener pensamientos racionales. Es como cuando estaba en ese ritual de mejora de la suerte y esa reunión. El pensamiento cruzó la mente de Klein cuando intencionalmente se comportó confuso y dijo, hola. Los mundos mentales de los humanos son extremadamente vastos. Muchos secretos se esconden dentro de la mente. Mire el océano, lo que sabemos sobre él está en el nivel superficial. Pero en realidad, en las profundidades del océano, hay una porción invisible más grande. Aparte de las islas, está todo el océano. Está el cielo sin límites que simboliza el mundo espiritual. Eres el espíritu de tu cuerpo. No solo conoces las islas de arriba, sino que también conoces las cosas que se esconden debajo del mar, así como todo el océano. Todo lo que existe deja algunas huellas. Los recuerdos superficiales de las islas pueden desaparecer, pero lo que queda bajo el mar y todo el océano definitivamente tendrá una proyección correspondiente en él. Dali siguió y siguió, hechizando a Klein. Los vagos vientos y sombras circundantes tomaron formas similares. Es como si el espíritu de Klein estuviera completamente expuesto en forma de océano, esperando que él buscara y descubriera. Klein observó con paciencia mientras batía el océano de vez en cuando. Luego, con voz aireada, respondió, no puedo recordar, lo he olvidado. Expresó su agonía en el nivel adecuado. Dali intentó guiarlo una vez más, pero el lúcido Klein no se vio afectado. Bueno. Terminaremos aquí. ¿Te puedes ir? Salir la voz aireada se demoró y Dali desapareció. El viento y las sombras comenzaron a calmarse cuando el olor etéreo y el aroma sutil del vino aromático se volvieron más distintivos nuevamente. Los colores volvieron a su estado normal y la sensación borrosa ya no existía. El cuerpo de Klein se estremeció y recuperó el equilibrio. Abrió los ojos, que no recordaba haber cerrado, y notó que la vela con la llama azul brillante todavía estaba frente a él. Dunsmith seguía descansando cómodamente en el sofá. Lo mismo para Dali con la túnica con capucha negra. ¿Por qué usaste la teoría que pertenece a ese grupo de locos malvados, los alquimistas de la psicología? Dunn frunció el ceño y miró a Dali. Mientras Dali guardaba las dos botellitas, respondió con calma, creo que es bastante exacto. Al menos, se corresponde con algunas de las cosas con las que he tenido contacto antes. Sin esperar la respuesta de Dunn, Dali se encogió de hombros y dijo, este tipo tramposo no dejó ni un solo rastro. Al escuchar eso, Klein exhaló un gran suspiro de alivio. Pretenciosamente, preguntó, ¿se acabó? ¿Qué pasó? Me sentí como si acabara de tomar una siesta. Eso fue un pase, ¿verdad? Afortunadamente, tuve el ritual de mejora de la suerte, como ensayo. Tómalo como tal. Dunn lo interrumpió y miró a Dali. ¿Ha examinado los cuerpos de Bel Chinaya? Los cadáveres pueden decirnos mucho más de lo que imaginas. Es una pena que Bel Chinaya se hayan suicidado. Entonces, la fuerza que los impulsó a hacerlo es de temer. No quedó ni un solo rastro. Dali se puso de pie y señaló la vela. Necesito descansar. El resplandor azul cobalto se desvaneció y la casa se inundó instantáneamente con un borroso tono carmesí. Felicidades, puedes volver a casa ahora. Pero recuerde, no revele este incidente a sus seres queridos. Tienes que prometer esto. Dunn dijo mientras conducía a Klein hacia la puerta. Sorprendido, Klein preguntó, ¿no hay necesidad de examinar las maldiciones o los rastros que dejaron los espíritus malignos? Dali no mencionó nada al respecto, así que no es necesario, respondió Dunn simplemente. Klein se calmó. Cuando le vino a la mente el pensamiento de sus preocupaciones anteriores, se apresuró a preguntar, ¿cómo puedo estar seguro de que estaré libre de problemas a partir de ahora?
sin preocupaciones. Dunn frunció los labios y dijo, basado en estadísticas de incidentes similares en el pasado, el 80% de los sobrevivientes del incidente no experimentan efectos secundarios horribles. Sí. Esto se basa en lo que sé, aproximadamente, más o menos. Entonces, todavía hay una quinta parte de esas pobres almas. Klein no se atrevió a probar suerte. Entonces puede considerar unirse a nosotros como personal civil. De esta manera, incluso si hay precursores, podemos descubrirlo a tiempo, dijo Dunn casualmente mientras se acercaba al carruaje. O simplemente conviértete en un villande. Después de todo, no somos niñeras. No podemos cuidarte todo el día e incluso mirar lo que haces con las mujeres. ¿Puedo? Klein cuestionó la declaración. Por supuesto, no esperaba mucho. Después de todo, ¿cómo era posible ser parte de los halcones nocturnos tan fácilmente y obtener el poder de los villandes? Ese era el poder de los villandes. Dunn hizo una pausa y giró la cabeza hacia un lado para mirarlo. No es que no puedas. Depende. ¿Qué? La transición en sus palabras sorprendió a Klein. Klein miró fijamente al lado del carruaje antes de responder, ¿en serio? ¿A quién estás engañando? ¿Es tan fácil convertirse en villande? Dunn se rió levemente, sus ojos grises estaban ocultos en la sombra del carruaje. No, mi Chris, ¿eh? En realidad, cuando te conviertes en halcón nocturno pierdes mucho. Por ejemplo, libertad. Incluso si no hablamos de esto ahora, hay otro problema. En primer lugar, usted no es miembro del clero ni devoto. No puede elegir lo que quiera o elegir el enfoque más seguro. Y en segundo lugar, Dunn se aferró a la manija y saltó al carruaje mientras continuaba. Entre los casos que nosotros, los castigadores por mandato, la mente colmena de maquinaria y otros poderes judiciales tenemos que tratar anualmente, una cuarta parte de ellos fueron el resultado de villandes que perdieron el control. Una cuarta parte. Villandes que perdieron el control. Klein estaba estupefacto. En ese momento, Dunn se giró ligeramente. Sus ojos grises eran profundos. Sin rastro de una sonrisa, continuó, y entre la cuarta parte de los casos, un gran número de ellos son nuestros compañeros de equipo. Capítulo 15. La invitación. Una oleada de emociones tumultuosas surgió en el corazón de Klein después de escuchar a Dunn. Instintivamente, pronunció, ¿por qué? ¿Los villandes tienen graves peligros ocultos? Tanto es así que el poder judicial interno de la Iglesia y los villandes, que lidiaron con fenómenos extraños, ¿también son propensos a tener problemas? Dunn subió al carruaje y se recostó en su asiento. Su expresión y tono permanecieron iguales. Esto no es algo que debas entender. Tampoco es algo que puedas entender, a menos que te conviertas en uno de nosotros. Klein se quedó mudo por un momento, después de lo cual se sentó y preguntó en un tono medio dudoso y medio bromista. Si no llego a comprender, ¿cómo puedo tomar la decisión de unirme? Y no unirse significaría que Klein no podría entender. Esto terminaría en un punto muerto. Dunsmith volvió a sacar la pipa, la colocó contra su nariz y aspiró. Probablemente no entendiste, un miembro del personal civil también es uno de nosotros. En otras palabras, siempre que me convierta en uno de los miembros de su personal civil, podré comprender los secretos relevantes, descubrir los peligros ocultos que plagan a los villandes y los peligros que pueden encontrar, así como considerar si quieres convertirte en un villande más tarde. Klein reorganizó sus pensamientos y parafraseó lo que Dunn había compartido. Dunn sonrió y dijo, sí, ese es el caso, excepto por un punto. No puedes simplemente convertirte en un villande solo porque quieres, porque todas las iglesias serán igualmente estrictas en este aspecto. Sería extraño que las iglesias no fueran estrictas. Klein se burló en silencio, mientras agregaba con un tono más intenso junto con un lenguaje corporal más fuerte, ¿qué pasa con los miembros del personal civil? Esto también debería ser bastante estricto, ¿verdad? No debería haber ningún problema si eres tú, dijo Dunn con los párpados medio cerrados mientras olfateaba la pipa con semblante parcialmente relajado. Sin embargo, no lo encendió. ¿Por qué? Preguntó Klein mientras una vez más lo asaltaba la duda. Al mismo tiempo, bromeó interiormente. Entonces, mi singularidad y halo como transmigrador son similares a las luciérnagas en la noche, tan brillantes y sobresalientes.
Dune abrió los párpados entreabiertos y sus ojos plateados reflejaban la misma tranquilidad que antes. Primero, lograste sobrevivir sin nuestra ayuda en tal situación. Algunas cualidades excepcionales no están presentes en otras. Por ejemplo, suerte. Las personas afortunadas a menudo son bienvenidas. Al ver que la expresión de Klein se había vuelto en blanco, Dune sonrió levemente. Está bien, solo trata esto como una declaración humorística. En segundo lugar, eres un graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koi, esto es algo que necesitamos con urgencia. Aunque un creyente del Señor de las Tormentas, Leumi, percibe a las mujeres de una manera repugnante, sus puntos de vista sobre la sociedad, las humanidades, la economía y la política siguen siendo incisivos. Dijo antes que los talentos son clave para mantener una ventaja competitiva y un desarrollo positivo, un punto con el que estoy muy de acuerdo. Al darse cuenta de que Klein estaba frunciendo levemente las cejas, Dune explicó casualmente, deberías poder imaginar que a menudo encontramos documentos y objetos de la cuarta época o anterior a esta. Muchas sectas y herejes han tratado de obtener poder de estas cosas. A veces, ellos mismos pueden llevar a cosas extrañas y terribles. A excepción de los villanes en campos especiales, la mayoría de nosotros no somos buenos con nuestros estudios o hemos pasado esa edad. Habiendo dicho eso, Dunsmith señaló su propia cabeza, y la comisura de su boca se curvó levemente como si se estuviera burlando de sí mismo. Luego dijo, esos conocimientos secos y aburridos siempre nos hacen dormir. Incluso los insomnes no pueden evitarlo. En el pasado, cooperaríamos con historiadores o arqueólogos, pero esto planteaba el riesgo de exponer secretos, y podrían ocurrir contratiempos a estos profesores y profesores asociados que de otro modo no estarían involucrados. Por lo tanto, la incorporación de un profesional en nuestras filas es difícil de rechazar. Klein asintió levemente y aceptó la explicación de Dune. Con sus pensamientos por todos lados, preguntó, entonces, ¿por qué no preparas uno directamente? Dune continuó, esto me lleva al tercer punto, que también es el punto final y más importante. Ya ha pasado por una prueba similar, por lo que invitarlo no viola la cláusula de confidencialidad con respecto al desarrollo de otros, asumiré la responsabilidad de exponerlo si falla. La mayoría de los miembros de nuestro equipo, los miembros de nuestro personal civil, proceden de la iglesia. Después de que Klein terminó de escuchar en silencio, preguntó con curiosidad. ¿Por qué eres tan estricto en cuanto a mantener la confidencialidad? Difundir la noticia públicamente a más personas y aumentar la conciencia no disminuiría las posibilidades de que se repita un error similar. El mayor temor proviene del miedo a lo desconocido. Podemos dar a conocer lo desconocido. No, la estupidez de la humanidad está más allá de tu imaginación. De hecho, lleva a más personas a emular estos actos, creando más caos e incidentes más graves. Dunsmith negó con la cabeza y respondió. Klein reconoció mientras respondía iluminado, la única lección que los humanos pueden aprender de la historia es que los humanos no aprenden ninguna lección de la historia, y siempre están repitiendo las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Roselle está llena de mucho significado filosófico, coincidió Dune. ¿El emperador Roselle dijo eso? Este transmigrador mayor realmente no les dio a los recién llegados ninguna oportunidad de adoptar una postura. Klein no sabía cómo seguir las palabras de Dune. Dune giró la cabeza y miró fuera del carruaje de caballos. La tenue luz amarillenta de las farolas se entrelazó para mostrar el esplendor de la civilización. Hay un discurso similar dentro del poder judicial de las principales iglesias. Esta puede ser la razón principal de la estricta confidencialidad y la prohibición de que la gente común lo sepa. ¿Qué es? Preguntó Klein mientras despertaba su interés, complacido de que parecía estar espiando secretos. Dune giró la cabeza, sus músculos faciales se contrajeron tan ligeramente que apenas era visible. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo se destruye. Después de decir eso, Dune señaló, además de orar por las bendiciones y la ayuda de los dioses. Los humanos no pueden resolver sus verdaderos problemas importantes. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas. Klein recitó en silencio, pero no pudo entenderlo del todo. Lo que siguió a continuación fue el miedo a la incertidumbre que venía de lo desconocido. Era como las sombras oscuras formadas por las luces de la calle afuera.
En la oscuridad sin luz, parecía como si hubiera pares de ojos de aspecto insensible y bocas muy abiertas. Mientras el caballo galopaba enérgica y ágilmente mientras las ruedas del carruaje se tambaleaban adelante con la calle Cruz de Hierro a la vista, Dunn rompió el silencio de repente e invitó formalmente a Klein. ¿Le gustaría unirse a nosotros como miembro del personal civil? En la mente de Klein surgieron múltiples pensamientos que lo dejaron indeciso. Él contempló y preguntó, ¿puedo tener algo de tiempo para considerarlo? Dado que este asunto tenía serias implicaciones, no pudo tomar una decisión apresurada e imprudente. No hay problema, solo dame una respuesta antes del domingo, asintió Dunn y agregó. Por supuesto, recuerde mantener esto en secreto y no revele la información sobre Belch a nadie, incluido su hermano y hermana. Una vez que esto se viola, no solo les traerá problemas, sino que también tendrá que asistir a un tribunal especial. Está bien, respondió Klein con gravedad. El carruaje se hundió una vez más en el silencio. Al ver que se estaban acercando a la calle Cruz de Hierro y que él casi llegaba a casa, Klein pensó de repente en una pregunta. Dudó unos segundos antes de preguntar, señor Smith, ¿qué tipo de salario y beneficios recibe el personal civil? Esta era una pregunta seria. Desconcertado momentáneamente, Dunn sonrió instantáneamente y respondió, no hay necesidad de que se preocupe por este tema. Nuestros fondos están garantizados por la Iglesia y el Departamento de Policía. Para el personal civil recién inscrito, los sueldos semanales se sitúan en 2 libras y 10 soli. Hay 10 soli adicionales como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Todo esto sumará un total de 3 libras. Esto no es peor que un profesor universitario acreditado. Después de lo cual, su salario aumentará gradualmente de acuerdo con su experiencia y contribuciones. En cuanto a los miembros del personal civil, el contrato es generalmente de 5 años. Después de 5 años, puede abandonar el trabajo normalmente si ya no está dispuesto a quedarse. Solo tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida y no se le permite salir de Tingen hasta que se le otorgue el permiso. Si desea mudarse a otra ciudad, lo primero que debe hacer es registrarse en el halcón nocturno local. Por cierto, no hay fines de semana y solo se puede trabajar por turnos. En cualquier momento, debe haber 3 empleados civiles de servicio y si desea ir al sur o a Bahía de Desi de vacaciones, deberá coordinarlo con sus colegas. Justo cuando Dunn terminó de hablar, el carruaje de caballos se detuvo y el edificio de apartamentos donde vivían Klein y sus hermanos apareció a un lado. Ya lo entiendo, Klein se dio la vuelta y bajó por el carruaje de caballos. Se detuvo a un lado y preguntó, por cierto, señor Smith, ¿dónde lo encuentro después de tomar mi decisión? Dunn soltó una risa profunda y ronca antes de decir, ve al sabueso pub en la calle Besic y encuentra a su jefe, Wright. Dile que quieres contratar un pequeño escuadrón mercenario para una misión. Preguntó Klein confundido. Nuestra ubicación también es confidencial. Antes de que aceptes ser uno de nosotros, no puedo decírtelo directamente. Muy bien, señor Klein Moretti, le deseo un buen sueño esta noche también, sonrió Dunn mientras decía. Klein se quitó el sombrero y saludó, mirando cómo el paso del carruaje tirado por caballos se aceleraba gradualmente. Sacó su reloj de bolsillo. Clic, lo abrió y vio que eran poco más de las 4 de la mañana. La calle se llenó de una brisa fresca y relajante. Una tenue luz amarillenta de las farolas iluminaba los alrededores. Klein respiró hondo y asimiló el profundo silencio de la noche a su alrededor. El distrito más concurrido y ruidoso durante el día podría ser tan silencioso y sin vida por la noche. Esto contrastaba con las observaciones silenciosas y la sesión de espiritismo de la médium en la residencia de Belch. Fue entonces cuando Klein se dio cuenta de que, sin saberlo, la parte de atrás de su camisa de lino estaba empapada en sudor, fría y húmeda. Capítulo 16. Acoso de ratas con perro sub. Finalmente pasé la ronda con la medium. Klein dejó escapar un suspiro fétido. Lentamente se dio la vuelta y disfrutó de la brisa fresca y la tranquilidad de la noche mientras caminaba cada vez más cerca de la puerta del edificio de apartamentos. Sacó sus llaves, insertó la correcta y la giró suavemente, permitiendo que la oscuridad mezclada con carmesí se expandiera con el crujido de la puerta abierta. Caminando por las escaleras sin una sola persona a la vista y tomando el aire frío, Klein tuvo una inexplicable y sorprendente sensación. Se sentía como si tuviera algunas horas más que otros.
Esto hizo que acelerara el paso. En un estado mental similar, abrió la puerta de su habitación y antes incluso de entrar, vio una silueta sentada en silencio frente a su escritorio. Tenía cabello negro rojizo, ojos castaños brillantes y un rostro delicado y bonito. Sin duda, ella era Melissa Morare. «Klein, ¿a dónde fuiste?», Melissa preguntó con curiosidad mientras relajaba las cejas. Sin esperar la respuesta de Klein, agregó, «Justo ahora, me levanté para ir al baño y me di cuenta de que no estabas en casa». Era como si quisiera saber todo con claridad, desde las causas y efectos del asunto hasta la lógica subyacente. Con una gran experiencia mintiendo a sus padres, el cerebro de Klein dio un vuelco antes de sonreír amargamente y responder con calma, «No pude volver a dormirme después de despertarme. En lugar de perder el tiempo, decidí que debía entrenar mi cuerpo. Así que salí a correr algunas rondas, mira mi sudor». Se quitó la chaqueta y medio giró el cuerpo, señalando su espalda. Melissa se puso de pie, echó un vistazo a medias y deliberó durante unos momentos antes de decir, honestamente hablando, «Klein, no tienes que estresarte. Estoy seguro de que puedes pasar la entrevista a la Universidad de Tingen. Incluso si no puedes, quiero decir si, todavía puedes encontrar mejores, ni siquiera he pensado en la entrevista». Klein asintió con la cabeza y dijo, «Entiendo». No mencionó la oferta que había recibido porque no había decidido si quería unirse a ellos o no. Melissa miró intensamente a Klein y de repente se dio la vuelta y trotó hacia el interior de la casa. Sacó un objeto que se parecía a una tortuga. Estaba compuesto por elementos como engranajes, hierro oxidado, resortes de torsión y resortes ordinarios. Después de apretar rápidamente el resorte de torsión, Melissa colocó el objeto sobre el escritorio. K. 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 Dum. 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 La tortuga se movía y saltaba con un ritmo que podía llamar la atención de cualquiera. Siempre que me siento irritada, me siento mucho mejor al ver moverse a esta tortuga. He estado haciendo esto muy a menudo recientemente y es muy efectivo, Klein, pruébalo, invitó Melissa mientras sus ojos se iluminaban. Klein no rechazó la buena voluntad de su hermana. Se acercó a la tortuga y esperó a que se detuviera antes de reír. Dijo, la simplicidad y la regularidad pueden ayudar a la relajación. Sin esperar la respuesta de Melissa, Klein señaló a la tortuga y preguntó casualmente, ¿hiciste esto tú misma? Cuando hiciste esto, ¿por qué no me di cuenta? Hice uso de materiales no deseados de la escuela y cosas recogidas de la calle para hacer esto. Solo se terminó hace 2 días, dijo Melissa en su tono habitual, con el lado de los labios hacia arriba unos grados más. Eso es impresionante, elogió Klein con sinceridad. Cuando era un niño con pocas habilidades en el montaje de máquinas, tuvo grandes dificultades incluso para montar un coche de juguete de 4 ruedas cuando era niño. Con la barbilla ligeramente levantada y los ojos ligeramente inclinados, Melissa respondió con calma, «Estuvo bien». Ser demasiado humilde es un rasgo negativo. Klein sonrió levemente y continuó, «Esto es una tortuga, ¿verdad?». Instantáneamente, la atmósfera en la habitación dio un gran salto, dejando atrás un aire de gravedad por un tiempo. Entonces, Melissa respondió débilmente con una voz que parecía enigmática como el velo carmesí, «Es una marioneta». Marianetta Klein esbozó una sonrisa incómoda y trató de explicar enérgicamente, «El problema está en los materiales, son demasiado rudimentarios». Después de eso, trató de cambiar el tema y dijo, «¿Por qué irías al baño en medio de la noche? No hay un baño aquí, no duermes siempre hasta el amanecer». Melissa se sorprendió momentáneamente. Fue solo después de unos segundos, antes de que abriera la boca, preparada para explicar. En ese momento, un sonido intenso de digestión sonó desde la zona toracoabdominal. Voy a ir a dormir un poco más, Van. Agarró su marioneta con forma de tortuga, trotó hacia el interior de la casa y cerró la puerta de su habitación. La cena de anoche fue demasiado buena, comió demasiado y ahora su estómago tiene problemas para digerirlo. Klein negó con la cabeza mientras sonreía, caminando lentamente hacia su escritorio. Se sentó en silencio, reflexionando en silencio sobre la invitación de Dunsmith mientras la luna roja carmesí emergía de detrás de las nubes oscuras. Ser un miembro del personal civil de los halcones nocturnos tenía sus aparentes desventajas. Siendo yo un transmigrador, el tonto, iniciador de la misteriosa reunión, y los múltiples secretos que tengo,
Será arriesgado estar bajo las narices del equipo de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna que se especializa en tratar asuntos relacionados con los villanes mientras me una a Dan Smith y su equipo. Sin duda mi objetivo es convertirme en un villande. Entonces podría encubrir los beneficios obtenidos de la reunión. Sin embargo, convertirme en miembro formal implicaría muchas restricciones a mi libertad, como la forma en que un personal civil tiene que informar de su partida de Tingen. Ya no podría ir a donde quisiera ni hacer lo que quisiera. Perdería muchas oportunidades. Los halcones nocturnos son una organización estricta. Una vez que se da una misión, solo puedo esperar los arreglos y aceptar pedidos. No hay lugar para el rechazo. Los villandes tienen el riesgo de perder el control. Habiendo enumerado todas las desventajas una por una, Klein pasó a considerar las necesidades y ventajas. A juzgar por la situación del ritual de mejora de la suerte, no soy uno del 80% de afortunados. En el futuro, seguramente me sucederá algún evento extraño, lo que aumentará los peligros que enfrento. Solo al convertirme en uno de los villandes o unirme a los halcones nocturnos podré estar equipado con la capacidad de resistir. El deseo de convertirse en un villande no puede depender únicamente de la reunión. La fórmula de la poción no es un problema importante, pero ¿dónde puedo encontrar los materiales correspondientes? ¿Cómo voy a obtenerlos y confeccionarlos? Sin olvidar el sentido de la práctica diaria, me enfrento a serios obstáculos. Simplemente no me es posible consultar a Justicia y al El Hombre Ahorcado sobre todos los asuntos e intercambiar cada objeto con ellos. Esto no solo dañaría la imagen del tonto y despertaría sus sospechas, sino que también habrá un tiempo inadecuado para comunicarse sobre temas tan triviales. Del mismo modo, no puedo producir nada que pueda despertar su interés. Además, la mayoría de los materiales dejarían atrás el rastro de mi identidad real. Entonces, las disputas en línea se transformarían efectivamente en conflictos fuera de línea, provocando inmensos problemas. Al unirme a los halcones nocturnos, definitivamente habría contacto con el conocimiento común del mundo del misterio y los canales relevantes. Esto puede acumularse suficientemente en un círculo social correspondiente y puede utilizarse como palanca. Solo entonces podré iniciar la reunión y, a su vez, obtener los mayores beneficios de Justicia y el Hombre Ahorcado. En realidad, las ganancias pueden retroalimentar a la realidad, lo que me permite obtener más recursos y formar un círculo virtuoso. Por supuesto, también podría ir a una organización que está suprimida por las diversas iglesias, como los alquimistas de psicología mencionados por Dunn, y unirme a ellos. Sin embargo, también perderé mi libertad y estaré en un estado constante de miedo y ansiedad. Sin embargo, lo que es más importante, no tengo ni idea de dónde buscarlos. Incluso si logro obtener la información correspondiente de El Hombre Ahorcado, un contacto tan precipitado con ellos podría poner en peligro mi vida. Convertirse en personal civil deja la oportunidad de un amortiguador y una salida. El recluso inferior se esconde en la naturaleza, el superior, la multitud. Quizás la identidad como halcón nocturno pueda ser una mejor tapadera. En el futuro, cuando me convierta en una de las máximas autoridades del tribunal, ¿quién se imaginaría que soy un hereje, el jefe de la organización secreta que trabaja entre bastidores? Cuando brillaron los primeros rayos del sol de la mañana, el carmesí desapareció. Al contemplar la luz dorada en los horizontes del cielo, Klein tomó una decisión. Encontraría a Dan Smith hoy y se convertiría en parte del personal civil de los halcones nocturnos. En ese momento, Melissa, que se había levantado de la cama nuevamente, abrió la puerta de la habitación. Se sorprendió al ver a su hermano estirarse de una manera poco glamorosa. ¿No dormiste? Estaba pensando en algunas cosas. Klein sonrió, sintiéndose relajado. Melissa pensó por un momento y dijo, siempre que tenga problemas, enumeraré los pros y los contras uno por uno y los compara. Después de eso, podría tener una idea de lo que debería hacer a continuación. Es un buen hábito. Yo también hice eso. Klein sonrió y respondió. El semblante de Melissa estaba relajado y no agregó más. Sosteniendo una hoja de papel amarillento y sus artículos de tocador, se dirigió al baño. Sin tener prisa por irse después de terminar su desayuno y la partida de su hermana, Klein tomó una buena siesta.
Según lo que sabía, casi todos los pubs estaban cerrados por la mañana. A las 2 de la tarde, alisó los pliegues de su gorro de seda y su pañuelo con un pequeño cepillo. También quitó la suciedad para restablecer el orden. A partir de entonces, usó un traje formal, como si fuera a una entrevista. La calle Bessic estaba un poco lejos y Klein temía perderse las horas de trabajo de los halcones nocturnos. Por lo tanto, no caminó hasta allí, sino que esperó un carruaje público de caballos en la calle Cruz de Hierro. En el reino de Loen, los coches de caballos públicos se clasificaron en dos categorías, sin riel y con riel. El primero consistía en un carruaje tirado por 2 caballos y podía sentar aproximadamente a 20 personas teniendo en cuenta la parte superior del carruaje. Solo existía una ruta general, sin estaciones específicas. Tenía operaciones flexibles y se podía llamar a cualquier lugar a menos que estuviera lleno. El último fue operado por la compañía de transporte orbital. Primero, se colocó un dispositivo de servicio similar a un riel en la calle principal. Los caballos se moverían por el carril interior mientras las ruedas se desplazaban por las vías, haciéndolo más fácil y ahorrando más trabajo. Esto podría así tirar de un vagón de 2 pisos más grande con capacidad para casi 50 pasajeros. Sin embargo, el único problema fue que la ruta y las estaciones estaban arregladas, lo que hacía inaccesibles muchos lugares. Después de 10 minutos, el sonido de las ruedas golpeando las vías se acercó desde la distancia. Un carruaje de caballos de 2 pisos se detuvo frente a la estación en la calle Cruz de Hierro. A la calle Bessic, dijo Klein al conductor del carruaje. Hay que hacer transbordo en la calle Champagne, pero cuando llegas allí, se tarda unos 10 minutos en caminar hasta la calle Bessic, explicó el conductor del carruaje a Klein, con respecto a la ruta. Entonces, vayamos a la calle Champagne. Klein asintió con aprobación. Son más de 4 kilómetros, 4 peniques, dijo un joven de rostro justo y limpio, mientras extendía la mano. Era un trabajador responsable de la recaudación de dinero. Bueno. Klein sacó 4 monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó a la otra parte. Se acercó al carruaje y descubrió que no había muchos pasajeros. Incluso en el primer piso, había algunos asientos vacíos. Ahora solo tengo 3 centavos, así que solo puedo caminar cuando regrese. Klein presionó su sombrero y se sentó firmemente. En este piso, los hombres y mujeres estaban en su mayoría bien vestidos, aunque había algunos vestidos con sus ropas de trabajo, leyendo tranquilamente los periódicos. Casi nadie habló y todo estaba en silencio. Klein cerró los ojos y recuperó fuerzas, ajeno al ir y venir de pasajeros a su alrededor. Pasaron una estación tras otra hasta que finalmente escuchó las pocas palabras calle Champagne. Después de bajarse del carruaje de caballos, preguntó por el camino y pronto llegó a la calle Bessic, donde vio el pub con el logotipo del perro de color amarillo parduzco. Klein extendió su mano derecha y dio un fuerte empujón. La pesada puerta se abrió gradualmente, inundándolo con una ola de ruidos estruendosos y una ola de calor impetuoso. Aunque todavía era tarde, ya había muchos clientes en el pub. Algunos eran trabajadores temporales, buscando oportunidades aquí, esperando ser contratados. Otros simplemente estaban holgazaneando, adormeciéndose con alcohol. El pub estaba tenuemente iluminado. En el centro, había 2 grandes jaulas de hierro con un tercio de su fondo hundido profundamente en el suelo sin ningún espacio. La gente sostenía copas de vino de madera y lo rodeaban, a veces discutiendo en voz alta mientras se reían, a veces maldiciendo en voz alta. Al dar una mirada curiosa, Klein encontró 2 perros enjaulados dentro. Uno era blanco y negro, similar al fornido que se encuentra en la tierra. El otro era completamente negro, con pelaje brillante, lo que le daba un aspecto saludable y feroz. ¿Quieres apostar? Doug ha ganado 8 juegos seguidos, dijo un hombrecito que llevaba una boina marrón, mientras se acercaba a Klein y señalaba al perro negro. ¿Apuesta? Desconcertado al principio, Klein recuperó sus sentidos inmediatamente. ¿Pelea de perros? Cuando estaba en la Universidad de Coy, esos estudiantes ricos y aristocráticos siempre le preguntaban con desprecio y curiosidad si los trabajadores groseros y los hooligans desempleados disfrutaban participando en el boxeo y los juegos de azar en los pubs. Además de poder apostar en el boxeo y los juegos de cartas, ¿no incluía también actividades crueles y sangrientas como peleas de gallos, peleas de perros y otras? El hombre bajito sonrió. Señor, somos gente civilizada.
no participamos en actividades tan poco glamorosas. Habiendo dicho eso, susurró, además, el año pasado se introdujeron leyes para prohibir estas cosas. Entonces, ¿a qué están apostando?, preguntó Klein con curiosidad. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.